La clase de hoy es antebrazo, ¿no? Quienes soy la doctora Patricia Bazuca. Vamos a hacer esta clase. Va a consistir, los tópicos que vamos a tratar: generalidades, ubicación, límites, forma, regiones, relieves y los planos de disección: piel, tejido celular subcutáneo, muscular, las capas musculares de los tres compartimientos que conforman el antebrazo, los vasos y los nervios. En generalidades, ubicando la posición anatómica, prácticamente este segmento del antebrazo está entre dos segmentos principales, lo que vendría a ser el brazo y la región de la mano, ¿no? Recuerden que cuando hemos estudiado o cuando se empezó a estudiar miembros superiores, se refirió de que este segmento del miembro superior se divide en región del hombro, brazo, antebrazo y mano. Los límites del antebrazo, ¿no? Tenemos un límite superior o proximal y un límite inferior distal. Se trazan por dos líneas transversas. La primera línea se refiere que es 2 traveses de dedos o 1 pulgada por debajo de la epitróclea o epicóndilo, así lo refieren los autores. Y en la parte o el límite distal vendría a ser a la altura de la cabeza del cúbito o de las epífisis distales de ambos huesos, también así lo describen. ¿Qué forma tiene el antebrazo? Tiene una forma de un cilindro aplastado de delante hacia atrás, ¿no? Tiene, o en él podemos observar 3 regiones: una región anterior, una región lateral y una región posterior. Región anterior, región posterior y región lateral o externa, que es lo mismo. Debido a ello, se hace mención a los músculos o a los grupos musculares en esas 3 regiones: anterior, posterior y lateral. Tiene también en el compartimiento anterior podemos observar 2 relieves: el relieve epicondilio, que es lateral, y el relieve epitrócleo, que es un relieve más medial, formado por los músculos denominados epitrócleos e epicondilios, ¿no? Que forman la fisonomía de lo que vendría a ser el antebrazo. Planos de disección. En los planos de disección, en primer lugar, tenemos la piel, ¿cierto? La piel que cubre todo el segmento del antebrazo, tanto en la cara anterior, lateral y posterior. Y debajo de la piel tenemos lo que vendría a ser el tejido celular subcutáneo, que es la grasa compacta, areolar, ¿no? Conformada, y que también está en relación directa con el sistema venoso superficial y con nervios, ¿no? Que van a dar la inervación sensitiva de las estructuras de este segmento. ¿Qué estructuras podemos observar acá? Acá podemos observar un sistema venoso y podemos observar algunos nervios, ¿no? Superficiales que van a dar la sensibilidad cutánea de esta región. Pero para entender esto vamos a repasar algunas cosas. 1. Tenemos que recordar que hay 2 sistemas venosos: un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. El profundo es igual que el sistema venoso, el profundo es igual que el sistema arterial. El superficial, las estructuras cambian de nombre. A nivel del dorso de la mano, ¿no? Hay un arco, denominado el arco venoso dorsal de la mano. También a nivel del dorso de la mano encontramos a 2 venas. Una, que es la vena del pulgar, o vena dorsal del pulgar, o vena cefálica del pulgar, y otra, que es la vena salvatera del meñique, o vena dorsal del quinto dedo o del meñique, es lo mismo. Ya, acá va a haber diferencias de acuerdo a las escuelas. Se dice que el arco venoso dorsal de la mano, cuando se une con la vena cefálica del pulgar, forma una vena que vamos a observar acá. Ven, arco venoso dorsal de la mano, vena cefálica del pulgar o vena dorsal del pulgar, forma una vena, que es la vena radial superficial, que es la vena que podemos apreciar en el compartimiento o región anterior del antebrazo. La otra vena que vamos a apreciar también en el compartimiento o región anterior del antebrazo es una vena que se forma por el arco venoso dorsal de la mano con la vena salvatera del meñique o la vena dorsal del quinto dedo o del dedo meñique, en otras palabras. Forma la vena cubital superficial, ¿no? Entonces, una escuela habla acerca de esto, ¿no? Que en el antebrazo tenemos la vena cubital superficial, que es medial, tenemos la vena radial superficial, que es lateral, y tenemos entre las dos una vena que vendría a ser la vena mediana superficial.
Esta vena mediana superficial se dice que el origen proviene de la parte venosa de la región palmar y que esta vena asciende, ¿no es cierto? O sea, de lo más distal a lo proximal sube entre las dos venas, entre la radial superficial y la cubital superficial. También tengo que hablar de variantes anatómicas. Con respecto a variantes anatómicas, se dice que la vena radial superficial proviene directamente del arco venoso dorsal, simplemente. Y que la vena mediana superficial proviene de la vena cefálica del pulgar o vena dorsal del pulgar. Esa es la variante, nada más, ¿no? Ahora, en el antebrazo, esta vena mediana superficial, a nivel de la flexura del codo, ¿no?, se va a bifurcar, se va a dividir en dos venas. Una vena mediana lateral y otra vena mediana medial. Pero estas venas, mediana lateral y mediana medial, también tienen otros nombres que es necesario que ustedes conozcan. A la vena mediana medial también es conocida como la vena mediana cefálica o vena mediana radial. Es la misma. La vena mediana medial también es llamada vena mediana basílica o vena mediana cubital. También a nivel de esta bifurcación existe una anastomosis entre el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Por eso que ese nivel, a nivel de la flexura del codo, está más dilatada la parte venosa y es predilecto para que a ese nivel nos extraigan lo que vendrían a ser las muestras de sangre. Acá tenemos 1, la vena mediana lateral, también conocida como vena mediana cefálica o vena mediana radial, se une a la vena radial superficial, que ya sabemos cuál es su origen, y las dos forman ya una vena que en el brazo va hacia la parte externa, que es la vena cefálica. La otra vena, la vena mediana medial, también conocida como vena mediana cubital o vena mediana basílica, se une a la vena cubital superficial y forma una vena que está en el brazo, que está en la parte interna, que es la vena basílica. Entonces acá tenemos, en el brazo hay dos venas que ustedes ya deben haber estudiado. La vena cefálica, que está en la parte externa, más lateral, y la vena basílica, que está en la parte interna o medial. Esta vena cefálica, recuerden que asciende y pasa por el canal o surco del pectoral para terminar en la vena axilar. Pero también un porcentaje por variante anatómica termina en la vena subclaviana. La vena basílica, que va en la parte interna del brazo, ¿no?, desemboca en la vena axilar. Pero también por variante anatómica lo podemos ubicar que desemboca en la vena humeral o braquial, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, doctora, pero, o sea, ¿con cuál nos quedamos? Yo les he dicho que para el examen se va a respetar todo lo que se dice en la teoría, pero hay un examen real. Ese examen real es el examen del ENAM, que se da cuando ustedes están en séptimo año. El examen del ENAM lo puede, o sea, entran varios tópicos, entre ellos anatomía. Y el examen, las preguntas del examen es designada para que la realice cualquier docente. Y no sabemos a ciencia cierta, o sea, si el docente va a ser más de escuela francesa o de escuela americana. Y ustedes tienen que estar preparados para responder en ambas escuelas y saber las variantes anatómicas. Listo. Entonces acá, ya viendo lo que es tejido celular subcutáneo y viendo el sistema venoso superficial, ¿esta vena cuál vendría a ser? La vena radial superficial. ¿Esta vena cuál vendría a ser? La vena cubital superficial. ¿Esta vena? Mediana superficial. Se bifurca, se divide en vena mediana lateral, que también se denomina vena mediana radial o vena mediana cefálica. Y la otra bifurcación es la vena, esta de acá, mediana medial, que es denominada también vena mediana basílica o vena mediana cubital. Se une la vena mediana lateral con la vena radial superficial, forma la vena cefálica. Se une la vena mediana medial con la vena cubital superficial y forma la vena basílica. Recuerden, las arterias son centrífugas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tengo mi corazón y de ahí parten todas las arterias, salen de lo proximal a lo distal. Cuando les preguntan cómo se forma determinada arteria o de quién es rama, siempre es de lo proximal a lo distal. En cambio las venas no, las venas son centrípetas, es de lo distal a lo proximal, ¿no? Porque a veces nosotros les preguntamos ¿cómo se forma la vena cefálica? Y ustedes dicen,
la vena cefálica llega a la vena que no, eso no estamos preguntando de lo distal, cómo se forma, a dónde llega es otra cosa, ¿ya? Eso tienen que tener bien claro. Listo, aparte de tener lo que vendría a ser el tejido celular subcutáneo, el sistema venoso superficial, también tenemos nervios. Esos nervios van a dar la inervación sensitiva, la inervación cutánea a todo el segmento del antebrazo. Entre ellos tenemos al nervio antebraquial cutáneo lateral. Este nervio antebraquial cutáneo lateral no es otra cosa que el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo sabemos que es un nervio que forma la rama terminal, una de las ramas terminales del plexo braquial. Sabemos que también perfora el músculo coracobraquial y que su territorio de inervación muscular o motora, por así decir, es la región anterior del brazo. Quiere decir que ustedes ya saben eso, el coracobraquial, el bíceps con sus dos porciones corta y larga y el braquial anterior. Pero este nervio, aparte de tener esa inervación motora, tiene una inervación sensitiva. Esa inervación sensitiva la da en el antebrazo, en la parte lateral. Y ya no tiene el nombre de nervio músculo cutáneo, sino que cambia con el nombre nervio antebraquial cutáneo lateral. ¿Ya? Luego tenemos otro nervio que vendría a ser que inerva la parte sensitiva medial, que es el nervio antebraquial cutáneo medial. El nervio antebraquial cutáneo medial no es otra cosa que el nervio braquial cutáneo interno. El nervio braquial cutáneo interno también es una rama terminal del plexo braquial y a nivel del antebrazo inerva la parte sensitiva, la parte de la mitad interna del antebrazo. Luego también podemos apreciar otro nervio que es el nervio radial. Si bien es cierto, el nervio radial también es otra rama terminal del plexo braquial, este nervio radial da inervación motora, pero también inervación sensitiva, y esa inervación sensitiva la da la región posterior del antebrazo. Entonces acá tenemos la división de la inervación sensitiva, ¿no? En el compartimento anterior tenemos el nervio antebraquial cutáneo lateral, bueno, que es la parte anterior y lateral, y luego tenemos acá el nervio antebraquial cutáneo medial, que es la parte anterior y medial. Y en la parte lateral ya tenemos el nervio antebraquial cutáneo lateral, y en la parte posterior tenemos la inervación sensitiva del nervio radial. A pesar que estamos refiriendo que el radial también tiene una inervación motora, que vamos a ver a qué músculos exactamente del antebrazo inerva. Entonces tenemos ahora los grupos musculares. Los grupos musculares en el antebrazo se dividen, ¿cierto?, en tres regiones: región anterior, región lateral o externa y región posterior. En la región anterior vamos a tener 4 planos, ¿no? Primer, segundo, tercer y cuarto plano. En el primer plano vamos a describir el músculo pronador redondo, vamos a describir el músculo palmar mayor, al palmar menor, al cubital anterior. En el segundo plano vamos a describir el músculo flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano el flexor largo del dedo pulgar, al flexor común profundo de los dedos, y en el cuarto plano al pronador cuadrado, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a hablar del primer plano. En el primer plano vamos a tener un músculo, y acá tienen que tener mucho cuidado porque ya en antebrazo comenzamos a describir y a detallar cuáles son los músculos epitroncleares y epicondilios. Entonces tenemos en el primer plano el primer músculo cuya dirección es de arriba a abajo, de adentro a afuera, o sea, de medial a lateral, es este músculo de acá, que es el músculo pronador redondo. Este es el primer músculo epitroclear, viene del epitrócleo, pero también tiene un fascículo que se inserta a nivel de la apófisis coronoides, o sea, tiene 2 puntos de inserción proximal, la epitróclea y la apófisis coronoides del cúbito. Y termina, con su inserción distal, va a venir a ser lo que es la cara lateral o externa del radio. ¿Ya? En algunos casos, algunos autores refieren cara anterolateral del radio también. ¿Ya? Listo. Luego tenemos el músculo palmar mayor. El palmar mayor también es un músculo epitroclear. Es un músculo que viene del epitrócleo y, ¿no es cierto?, se inserta a nivel de la base o de la epífisis proximal del segundo metacarpiano. También por variante anatómica dicen, no tan solo en la base del segundo metacarpiano, sino también del tercer metacarpiano. Pegado a él tenemos otro músculo, el músculo palmar menor. El palmar menor también es un músculo epitroclear. Es un músculo epitroclear y termina en el vértice de la aponeurosis de la palma de la mano, o la aponeurosis palmar. También se refiere a la aponeurosis tenar, pero si hablamos de mano, en la palma de la mano hay
región tenar, hipotenar e intertenar. Al hablar de aponeurosis palmar estamos englobando toda esa zona tenar también, pero a veces lo describen en forma detallada y ustedes quedan un poco confusos, ¿ya? El cuarto músculo, en este plano tenemos el músculo cubital anterior. El músculo cubital anterior también es un músculo epitroclear y desciende, ¿no es cierto?, es mucho más vertical si se dan cuenta, y termina a nivel huesitos pisiformes. O sea, estamos en los huesos del carpo. Primera fila, el último huesito, el pisiforme. Entonces tenemos ya estos músculos del primer plano, región anterior. Acá tenemos un video donde podemos ver exactamente la inserción proximal del pronador redondo a nivel de la epitróclea, a nivel de la apófisis coronoides, y va a terminar, ¿no es cierto?, en la cara lateral o externa del radio. Tiene sus dos fascículos, algunos dicen superficial y profundo, otros tan solo directo e indirecto, que vendría a ser de la epitróclea y a nivel de la apófisis coronoides. Listo. Evidentemente los músculos que están en el compartimiento anterior del antebrazo son músculos que van a hacer la flexión, son flexores. A veces les preguntamos a ustedes, díganos un músculo de la región anterior, y ustedes comienzan con extensores, no tiene nada que ver. Los anteriores son flexores, los posteriores son extensores. Luego tenemos otro video acerca del músculo palmar mayor, que también es epitroclear, miren, y termina en un tendón, ¿no? Este tendón termina a nivel de la epífisis proximal del segundo metacarpiano, pero también por variante refiere de la epífisis proximal del tercer metacarpiano, segundo y tercero, por si acaso, ¿no? También va a haber un movimiento de flexión. Tercer músculo, músculo palmar menor, también es un músculo epitroclear, y termina en la aponeurosis, miren, un tendón en la aponeurosis de la palma de la mano. Es por ello que cuando disecamos ya la mano y levantamos toda la aponeurosis para que ustedes puedan ver a los músculos lumbricales, a los músculos de la región tenar y hipotenar, el tendón del palmar menor queda volando, entonces es un músculo que queda como en el aire. Luego tenemos el músculo cubital anterior, que también es un músculo epitroclear, ¿no? Miren, también algunos autores refieren que está en el olecrano, el borde posterior, ¿no? Y termina insertándose en el huesito pisiformes. Listo. Ahí termina. Listo. Segundo plano. Sin yo mover mucho el primer plano, a simple vista en el anfiteatro, yo puedo observar este segundo músculo. El músculo flexor común superficial de los dedos. Este músculo flexor común superficial de los dedos se inserta, también es un músculo epitroclear en la epitróclea, pero también se hace referencia que se inserta en la cara anterior del radio, hay como una cresta, ¿no? Y a ese nivel toma el punto de inserción de este músculo flexor común superficial. Este músculo flexor común superficial pasa su tendón, el retináculo flexor, que está a nivel de la muñeca, ¿no? Y se divide en 4 tendones. Si se dan cuenta, cada tendón va a la segunda falange de cada uno de los dedos, desde el dedo índice, medio, anular y meñique, va a la segunda falange. A este músculo también algunos autores lo refieren como el músculo perforado, porque alguien lo perfora a nivel de la segunda falange, ¿ya? Acá lo podemos apreciar, ¿no? Al flexor común superficial, ¿no? Que es epitroclear, tiene la parte de inserción a nivel de la cara anterior en la cresta, en el radio, y termina en 4 tendones. Ojo, cada tendón va a la segunda falange de cada uno de los dedos de la mano, desde el índice hasta el meñique. Lo que podemos observar acá. Ahí está, en toda su amplitud del músculo, ¿no? Y va, pasa el retináculo flexor y va en 4 tendones para la segunda falange de cada uno de los dedos de la mano. Listo. Evidentemente su movimiento va a ser de flexión, ¿cierto? Listo. Ahí está, miren, este es el tendón del flexor común superficial y este es otro tendón del flexor común profundo, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahí está. A nivel de la segunda falange lo va a perforar, otro músculo que vamos a ver en un ratito. Tercer plano, tenemos el músculo
flexor largo del pulgar. El músculo flexor largo del pulgar ya no es un músculo epitroclear, es un músculo que se inserta en la cara anterior del radio, ¿no? Tercio medio y distal, y miren, pasa por el retináculo de los flexores y termina en la falange distal, en la base de la falange distal del dedo pulgar. Pegado a él tenemos otro músculo, que es el músculo flexor común profundo, que también es un músculo que se inserta en la apófisis colonoides, algunos autores refieren eso, en la cara anterior de lo que vendría a ser el cúbito, en la cara anterior de la membrana interósea, y este músculo también se convierte, ¿no es cierto?, en tendones, 4 tendones, pasan por el retináculo de los flexores, y cada tendón va a cada uno de los dedos de la mano, desde el índice hasta el dedo meñique, a las segundas falanges. Perforan al tendón del flexor común superficial y pasan a las falanges distales o terceras falanges de cada uno de los dedos escritos, ¿no? En lengüetas, dos lengüetas laterales, o algunos autores refieren 3 lengüetas, una medial y 2 laterales. A este músculo, el flexor común profundo de los dedos, también es conocido como músculo perforador, porque él perfora el flexor común superficial. Hay que tener mucho cuidado con este músculo, porque si bien es cierto, en el antebrazo les podemos señalar, ¿no es cierto?, y es fácil de ubicar al flexor común superficial y profundo, ¿no? A nivel de la mano tienen que ubicar los tendones. ¿Cuál es el tendón del flexor común superficial y cuál es el tendón del flexor común profundo? Recuerden que el de superficial llega a la segunda falange y el de profundo llega a la segunda falange y atraviesa y va a la tercera falange, ¿ya? Entonces acá tenemos un video donde podemos observar, ¿no?, el tendón, este de acá, que es el flexor largo del dedo pulgar, ¿no? Miren, este tendón del flexor largo del dedo pulgar en la mano pasa entre el fascículo superficial y profundo del flexor corto del dedo pulgar para instalarse en la falange distal del dedo pulgar. ¿Ya? Y este, ahí está, el flexor común profundo, ¿no?, desciende igual, ¿ven? Todo el punto de inserción, ¿no? Incluso algunos autores hablan de la cara medial del cúbito también. Ahí están los tendones que terminan en bien fibrótico. Cuarto plano, en el cuarto plano tenemos un solo músculo, que es el músculo de fibras transversales, es el músculo pronador cuadrado. Es un músculo que se inserta en la cara anterior, cuarto distal, ¿no?, o tercio distal de la diáfisis del radio, y también en el cúbito, aunque algunos autores hacen referencia que es en el borde, ¿no es cierto?, anterior o medial o interno del cúbito, ¿no? Este músculo es cuadrilátero y está en relación directa con un arco arterial que vamos a ver más adelante, a nivel del borde inferior. Acá tenemos el video acerca del pronador cuadrado, miren cómo son sus fibras y cómo se va a insertar. Y listo. Luego vamos a la región lateral. En la región lateral o externa tenemos 4 músculos. Entre ellos vamos a tener el músculo supinador largo, tenemos el músculo primer radial externo o primer radial lateral, al segundo radial externo o segundo radial lateral, tenemos al supinador corto, ¿no? Esos músculos los vamos a tener en la región lateral. Entonces vamos a ir describiendo. Región lateral, primer músculo. Músculo supinador largo. El músculo supinador largo es un músculo que viene del borde externo tercio inferior de la diáfisis del húmero. Borde externo tercio inferior de la diáfisis del húmero es un músculo que también desciende, ¿no es cierto?, y su inserción distal va a ser en la apófisis estiloides de radio. Eso lo refiere la escuela francesa, porque la escuela americana refiere que la inserción distal de este músculo es en la epífisis distal de radio, o sea, no necesariamente la apófisis estiloides de radio, ¿ya? Listo. Debajo de él hay otro músculo, el músculo primer radial externo o primer radial lateral. Este músculo primer radial externo o primer radial lateral también es un músculo que se inserta en el borde externo tercio inferior de la diáfisis del húmero y termina, ¿no es cierto?, su inserción distal va a ser en el segundo metacarpiano, en la cara posterior o dorsal del segundo metacarpiano, ¿ya? Este primer radial externo va a estar por debajo
del supinador largo. El siguiente músculo es el músculo segundo radial externo. El músculo segundo radial externo ya es un músculo epicondilio. Ya es un músculo epicondilio y es un músculo que desciende también y pasa el retináculo de los extensores, igual que los otros que han pasado, ¿no? Y se inserta, su inserción distal va a ser en la base cara posterior del tercer metacarpiano. Entonces, el segundo radial termina en la cara posterior o cara dorsal, ¿no? Epífisis proximal del tercer metacarpiano. Luego tenemos otro músculo que es mucho más escondido y profundo, que es el músculo supinador corto, que es un músculo también epicondilio y que termina en lo que vendría a ser el borde lateral, ¿no? del cúbito, ¿no? Parte del olecrano, y algunos autores también refieren que envuelve la cara anterolateral del radio. ¿Ya? Entonces acá vamos a observar el músculo supinador largo, ¿no? Como su inserción a nivel del borde posterior tercio inferior de la diáfisis del húmero y termina, ¿no? En la apófisis estiloides del radio o en la epífisis distal del radio. ¿Ya? Ahí tenemos el supinador largo. Luego tenemos el primer radial externo con el segundo radial externo, los puntos de inserción respectivamente del primer radial externo, borde externo tercio inferior, el del segundo radial externo sí es lo que vendría a ser epicondilio, y cada uno de ellos termina pues respectivamente en el segundo o en el tercer metacarpiano. Luego tenemos el supinador corto, que es un músculo pequeño, ¿no? Profundo, también es epicondilio y envuelve lo que vendría a ser pues tanto la epífisis proximal del radio, ¿no? Y a nivel del olecrano hacia el cúbito. Listo. Región posterior. En la región posterior del antebrazo tenemos dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial, por posición anatómica, diríamos que es el plano posterior. O sea, es primer plano, o plano superficial, o plano posterior. El segundo plano es el plano profundo o plano anterior, todo es por posición anatómica, ¿ya? En el primer plano vamos a encontrar el músculo extensor común de los dedos, vamos a encontrar el músculo extensor propio del dedo meñique, vamos a encontrar al músculo cubital posterior y vamos a encontrar el músculo ancorio. En el segundo plano vamos a encontrar al músculo extensor propio del dedo índice, al extensor corto y largo del dedo pulgar y al músculo abductor largo del dedo pulgar. Hay que tener mucho cuidado acá porque a veces ustedes, por estar apurados, al momento de responder en los pasos o en el examen, ustedes ponen músculo abductor, ¿no? O abductor simplemente. Y hay que recordar que en este caso estoy refiriendo que son largos, extensores cortos y largos, ¿no? Porque también hay abductor corto, entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes describan algo. Entonces vamos a hablar, región posterior, primer plano, o plano superficial o plano posterior por posición anatómica. Tenemos el primer músculo, el músculo extensor común de los dedos. El músculo extensor común de los dedos es un músculo epicondilio, es un músculo epicondilio, ¿no? Y su dirección va a ser de afuera adentro. Y este músculo epicondilio pasa el retináculo de los extensores, ¿no? Y se convierte en tres tendones, no cuatro, tres tendones. El tendón externo va a la falange distal del dedo índice. El tendón medio va a la falange distal del dedo medio. El tendón interno se divide en dos tendones. Uno para la falange distal del dedo anular y otro para la falange distal del dedo meñique. Son tres tendones, pero al final terminan en los cuatro dedos. Pegado a él tenemos el músculo extensor propio del dedo meñique. El músculo extensor propio del meñique es un músculo epicondilio, también pasa por detrás del retináculo de los extensores y termina en la falange distal del dedo meñique. Aunque por variante anatómica refieren también que ese tendón del extensor propio del dedo meñique se une, se adhiere al tendón del extensor común de los dedos que va a ese dedo, ¿no? Y terminan juntos en la falange distal del dedo meñique. Y en la disección podemos ver las dos cosas. Pegado a él tenemos otro músculo, el músculo cubital posterior, cuya dirección también es de arriba abajo, de afuera adentro, y es un músculo epicondilio que termina a nivel de la epífisis proximal del quinto metacarpiano.
Luego tenemos este otro músculo pequeño, que es el músculo anconio, que también es un músculo epicondilio y que termina en el borde posterior, ¿no?, del cúbito, toma parte también del olecrano. Listo. Acá vamos a apreciar el extensor común de los dedos, ¿no?, la inserción que tiene proximal y distal. Este es el extensor propio del dedo meñique, el cubital posterior. Recuerden que este cubital posterior termina en el quinto metacarpiano. ¿Ya? Y luego tenemos el anconio, ¿no?, que es un músculo mucho más pequeñito. Listo. Región posterior al segundo plano, o plano profundo, o plano anterior, también por posición anatómica. Tenemos, estos músculos realmente son músculos que se insertan entre la cara posterior del cúbito de radio y la cara posterior de la membrana interósea. Recuerden que hay una estructura entre el cúbito y el radio, entre el borde interóseo del cúbito y el borde interóseo del radio, donde ubicábamos una membrana, la membrana interósea. Esta membrana interósea dividía al segmento del antebrazo en dos compartimientos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Entonces hay músculos que se insertan justo en la cara posterior de esta membrana interósea y son músculos justo de esta región, del segundo plano. Tenemos uno, el músculo extensor propio del dedo índice. El músculo extensor propio del dedo índice es un músculo que viene, su inserción proximal a nivel de la cara posterior de lo que vendría a ser pues el cúbito, y parte de la cara anterior parte de la cara posterior de la membrana interósea, y termina, miren, en la falange proximal del dedo índice. Luego tenemos el extensor largo del dedo pulgar, que se inserta a nivel de la cara posterior de la membrana interósea y termina en la falange distal del dedo pulgar. Luego tenemos el extensor corto del dedo pulgar, que viene de la cara posterior del radio, ¿no?, cara posterior de la membrana interósea, y termina en la falange proximal del dedo pulgar. Y luego viene el músculo abductor largo del dedo pulgar, que proviene de la inserción proximal a nivel de la cara posterior de la membrana interósea y termina en el primer metacarpiano. Entonces acá podemos observar el extensor largo, el extensor corto, ¿cierto?, cómo están sus fascículos a este nivel. Y del abductor, los puntos de inserción de cada uno de ellos. Acá podemos apreciar pues los tendones. Es una foto del anfiteatro donde observamos los tendones. Uno vendría a ser el músculo abductor largo del dedo pulgar, el 2 el extensor corto del dedo pulgar, el 3 el extensor largo del dedo pulgar y el 4 el extensor propio del dedo índice. Listo. Si bien es cierto la parte de tabaquera anatómica lo van a describir más en mano, como estamos hablando de los tendones de estos músculos, ya los vamos mencionando. Entonces la tabaquera anatómica tiene un límite lateral formado por los tendones del músculo extensor corto del dedo pulgar y del abductor largo del dedo pulgar. Y acá el límite medial, ¿no?, o interno, está formado por el tendón del músculo extensor largo del dedo pulgar. Ahora hablamos acerca de vasos y nervios, tanto del compartimiento anterior como del compartimiento posterior, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar a la arteria braquial. La arteria braquial o arteria humeral, ya sabemos son los límites porque ya hemos estudiado brazo. En la arteria braquial o humeral teníamos el límite superior, vendría a ser el borde inferior del músculo pectoral mayor. Y el límite inferior vendría a ser un través de dedo por encima del epitróclea, ¿no?, o dos traveses de dedo a veces describen, ¿no? Entonces esta arteria braquial está en relación con una parte muscular que vendría a ser pues hacia afuera. Encontramos al músculo bíceps-braquial y en la parte interna medial está en relación con un nervio que es el nervio mediano y descansa, discurre sobre un músculo también que es el músculo braquial anterior. Luego desciende esta arteria, ¿no?, y va a estar en relación directa, ¿no?, con lo que vendría a ser pues esta estructura que vendría a ser la expansión facial,
del bíceps braquial. Esta arteria, la arteria braquial, es la que se va a bifurcar a este nivel, en la fosa mediana cubital, en la parte medial cubital, se bifurca en dos arterias, una arteria hacia afuera que vendría a ser conocida como la arteria radial y una arteria hacia la parte interna o medial que es conocida como la arteria cubital. Entonces hablemos primero de la arteria radial. La arteria radial se origina de la arteria braquial o humeral. La arteria radial, ¿no es cierto?, va a tener un trayecto que está en relación directa, ¿no es cierto?, hacia la parte distal entre dos músculos, ¿no?, entre el músculo supinador largo y pronador redondo. Pero en la parte más distal, ya en el tercio o en el cuarto distal de este segmento, va a estar en relación entre dos músculos, entre el músculo supinador largo y el músculo palmar mayor, formando así una estructura denominada el canal del pulso, donde ubicamos a esta arteria, la arteria radial, y es donde nosotros tomamos el pulso radial. Esta arteria radial tiene ramas colaterales. Entre las ramas colaterales de la arteria radial tenemos una arteria nutricia. ¿Nutricia para qué? Para que nutra al hueso, al radio. Tiene ramas musculares, que son varias, que son las que van a apoyar la irrigación de los músculos que están en la zona. Y luego tiene otras ramas, entre ellas tenemos, esto de acá, que está regresando. Todo lo que regresa en anatomía se llama recurrente. Todo lo que va alrededor del cuello se llama circunflejo, es lo que tienen que acordarse, ¿ya? Entonces, si yo veo que de la radial nace una arteria que está regresando, se va a llamar recurrente. Y esa es la arteria recurrente radial anterior. Esa arteria recurrente radial anterior se anastomosa, o sea, se une con la rama anterior de la braquial o humeral profunda, porque va a formar un círculo arterial, el círculo arterial pericondilio o epicondilio o periepicondilio, es lo mismo, los tres nombres es lo mismo. Otra rama de la arteria radial, ¿no?, ramas colaterales, es esta arteria, la arteria transversa anterior del carpo, que se anastomosa con su homóloga que proviene de la cubital y forma otro arco arterial que ya vamos a estudiar dentro de un ratito. ¿Ya? Listo. La arteria radial, las ramas que he descrito ahorita son ramas que están exclusivamente en el antebrazo, pero la arteria radial tiene otras ramas, que las voy a decir ahora, pero las van a estudiar en la otra clase. Entre ellas tenemos la arteria radiopalmar. La arteria radiopalmar es importante, está en la mano, en la palma de la mano, y esta arteria radiopalmar se anastomosa con la terminal de la arteria cubital para formar un arco, el arco arterial palmar superficial. Otra rama de la arteria radial es la arteria dorsal del pulgar, que es la que va a irrigar a todas las estructuras musculares que van al dedo pulgar. Y esta arteria dorsal del pulgar es muy importante y es por eso que no podemos tomar el pulso con nuestro dedo pulgar, porque cuando tomamos el pulso con nuestro dedo pulgar, nos estamos tomando nuestro pulso, no el pulso del paciente. Otra rama de la arteria radial, que pertenece al segmento de la mano, es la arteria dorsal del carpo. La arteria dorsal del carpo se anastomosa con una rama de la cubital y forma el arco arterial del dorso de la mano. Entonces, esas ramas que estoy mencionando son colaterales también de la arteria radial, pero no las estoy describiendo acá porque estamos en el segmento de antebrazo, pero les estoy diciendo. Otra arteria, la arteria cubital. Ya sabemos que la arteria cubital proviene de la arteria braquial o la arteria humeral, ¿no? Su dirección es medial, es interna, va de arriba a abajo, está en relación con el nervio cubital, como lo están pudiendo apreciar, ¿no? Y está en relación en la parte inicial con dos músculos, con el músculo pronador redondo y con el músculo flexor común superficial de los dedos, pero se discurre entre el flexor común superficial de los dedos y el flexor común profundo de los dedos, ¿no? Se podría decir que está entre el nervio mediano y el nervio cubital, ¿cierto? Listo. También esta arteria va a tener ramas colaterales. Una que vendría a ser la arteria nutricia, va a nutrir al hueso cúbito. Ramas musculares que van a nutrir a los músculos de la región. Y luego vamos a tener otras ramas que son importantes, a ver si han entendido. Si esta es mi arteria cubital, estas ramas, ¿cómo se llamarán? Recurrentes.
¿no? Regresa. Tenemos la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior. Las arterias recurrentes cubitales pueden nacer en forma independiente de la cubital, mírenme, o pueden nacer con un tronco común, el tronco de las recurrentes cubitales. O sea, puede ser de un tronco y nace la rama anterior y posterior, o pueden nacer en forma independiente. Las arterias recurrentes cubitales, tanto anterior como posterior, forman parte del círculo arterial peritroclear o epitroclear o periepitroclear, eso es lo mismo. ¿Con quién se van a anastomosar las arterias recurrentes cubitales? Se anastomosan con la rama anterior y posterior de las arterias colaterales internas, o medial proximal y distal, que son ramas colaterales de la arteria braquial o humeral, y forman de esta manera mi círculo arterial. Otra rama importante colateral de esta arteria cubital es este tronco, que es el tronco o arteria del tronco de los interóseos, ¿no? Tronco de los interóseos. Este tronco de los interóseos, ¿no es cierto?, tiene dos ramas. Una rama anterior, está de acá, ahí está el tronco de los interóseos, da una rama anterior. Esta rama anterior discurre por la cara anterior de la membrana interósea y se llama arteria interósea anterior. Esta arteria interósea anterior desciende, ¿no?, y se anastomosa con las arterias transversales del carpo, ¿no?, y forma parte de ese círculo arterial. Esta arteria interósea anterior, los autores franceses la conocen como arteria mediana. ¿Por qué? Porque acompaña su trayecto que discurre sobre la cara anterior de la membrana interósea, discurre en conjunto con el nervio mediano. Por eso que los franceses le dicen arteria mediana o arteria interósea anterior. Otra rama del tronco de las interóseas es una arteria que perfora la membrana interósea y se va hacia el compartimiento posterior del antebrazo. Esa vendría a ser la arteria interósea posterior. Esa arteria interósea posterior es importante porque va a irrigar a los músculos de la región posterior del antebrazo, pero también al momento de perforar y ubicarse a esa región da una rama que es la arteria recurrente radial posterior. Esa arteria recurrente radial posterior se anastomosa con la rama posterior de la braquial o humeral profunda y así se cierra el círculo arterial peri o epicondilio o periepicondilio, ¿no? Entonces tenemos otra rama colateral de la cubital es la arteria transversal anterior del carpo. Ojo, que hay arteria transversal anterior del carpo de la radial y arteria transversal anterior del carpo de la cubital. Entonces acá no se olviden que tenemos a nivel de la flexura del codo dos círculos arteriales. El círculo arterial periepicondilio y el círculo arterial periepitroclear. El periepicondilio se está formando por la rama anterior y posterior de la braquial o humeral profunda, que se anastomosan con la recurrente radial anterior y la recurrente radial posterior. El círculo arterial peri o epitroclear o periepitroclear se forma por la rama anterior y posterior de las colaterales internas, proximal y medial de la que son ramas de la braquial, con las recurrentes cubital anterior y posterior respectivamente. Y luego tenemos otro tercer círculo, un arco transverso, el arco transverso anterior del carpo, que está formado por las arterias transversas tanto de la que proviene de la radial como de la cubital. Y recuerden que a este arco también llega la arteria interósea anterior. Entonces, acá en este dibujo podemos observar cómo la arteria interósea posterior perfora, ¿no?, la membrana interósea, sale al compartimiento posterior del antebrazo y da su primera rama, que es esta, que es la arteria recurrente radial posterior. Con respecto a nervios tenemos al nervio mediano. Si bien es cierto, sabemos que el nervio mediano forma parte de las ramas terminales del plexo braquial, sabemos que este nervio mediano está en relación a nivel de brazo, guarda relación con lo que vendría a ser pues a la arteria braquial, y también está en relación a un inicio con lo que vendría a ser la arteria cubital. Pasa entre lo que es el músculo pronador redondo, el fascículo que proviene de la epitroclea y el fascículo coronoides, entre los dos fascículos discurre, desciende y a nivel distal lo ubicamos entre los tendones del músculo palmar mayor y del tendón del músculo palmar menor, ¿no?, a ese nivel, que es punto de bloqueo para reparo anestésico. Ahora, ¿cuál es el campo de inervación o qué músculos va a inervar este nervio mediano? El nervio mediano no inerva ningún músculo
músculo a nivel del brazo. Su inervación va a estar dado en el antebrazo y en la mano. En el antebrazo, exclusivamente en el compartimiento anterior del antebrazo, exceptuando casi un músculo y medio, por así decirlo. Y en la mano, también en la región tenar y parte de la región intertenar, también teniendo sus excepciones. ¿A qué músculo se inerva el nervio mediano? ¿No? El nervio mediano va a inervar el músculo planador redondo, al palmar mayor, al palmar menor, que están en el primer plano, en el segundo plano al flexor común superficial de los dedos, en el tercer plano al flexor largo del dedo pulgar y al flexor común profundo de los dedos, pero a este flexor común profundo de los dedos tan solo inerva el primer y segundo fascículo, o los dos fascículos laterales, nada más. Y en el cuarto plano al pronador cuadrado, ¿no? En la mano va a ir también el nervio mediano e inerva a los músculos que están en la región tenar, al músculo abductor corto del dedo pulgar, al flexor corto del dedo pulgar por el fascículo superficial, al oponente del dedo pulgar, ¿no? Y al primer y segundo lumbrical palmar. Esa es área del nervio mediano, ¿no? Acá podemos observar, ¿no?, la relación que tiene con la arteria braquial, ¿no?, cómo pasa entre los fascículos del pronador redondo, ¿no?, cómo discurre y cómo va a descender para inervar a casi todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, exceptuando el cubital anterior y exceptuando el tercer y cuarto fascículo del músculo flexor común profundo de los dedos. Luego tenemos otro nervio que es el nervio cubital, que también es otra rama terminal del plexo braquial. Es un nervio que es mucho más medial, está en relación directa con el músculo cubital anterior, ¿no? Discurre de arriba a abajo, ¿no?, de forma mucho medial, y también su inervación va a estar referida a músculos que están en el compartimiento anterior del antebrazo. Entre ellos tenemos al músculo cubital anterior y al músculo flexor común profundo de los dedos, al tercer y cuarto fascículo o a los dos fascículos mediales. En la mano, también les voy a hacer referencia, que inerva a los músculos de la región hipotenar, palmar cutáneo, ¿cierto?, abductor del dedo meñique, abductor corto del dedo meñique, flexor corto del dedo meñique, oponente del dedo meñique, al tercer y cuarto lumbrical palmar, al fascículo profundo del flexor común, del flexor corto del dedo pulgar, y al músculo abductor del dedo pulgar, ¿no? Acá vemos cómo discurre este nervio, el nervio cubital, a lo largo de la parte pues anterior, pero medial, de la región anterior del compartimiento anterior del antebrazo, ¿no? Cómo discurre entre los dos fascículos. Listo. Luego tenemos otro nervio, que es el nervio radial. El nervio radial también es una rama terminal del plexo braquial, es un nervio bastante importante que ya lo deben haber estudiado a nivel del brazo. Recuerden que forma o que discurre por el canal de torsión, acompañado de la arteria braquial profunda o humeral profunda. Este nervio radial va por el canal de torsión y forma parte del contenido del triángulo húmero tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez. Este nervio radial tiene una parte pues sensitiva y una parte motriz. Entonces, una parte de piel que ya hemos hablado acerca del compartimiento posterior o la cara posterior de la parte sensitiva del antebrazo, pero también tiene una parte pues motora, ¿no? Entonces quiere decir que este nervio, ¿no es cierto?, radial, tiene dos ramos. Un ramo superficial, conocido como ramo cutáneo dorsal del antebrazo, que es el que se encarga, ¿no es cierto?, de toda la parte superficial, ¿no? Y un nervio profundo, un ramo profundo o nervio interóseo posterior. Este nervio interóseo posterior es el que acompaña a la arteria interósea posterior y se encarga de la inervación de los músculos que están en la región pues posterior, ¿no es cierto?, y lateral también, bueno, del antebrazo. Entonces, ¿a qué músculos va a inervar el nervio radial? A los músculos que están en la región lateral o externa del antebrazo. Supinador largo, primer radial, segundo radial externo o lateral, que es lo mismo, y el músculo supinador corto. Y a los músculos que están en el compartimiento posterior, tanto en los dos planos, extensor común de los dedos
extensor propio del dedo meñique, cubital posterior, anconio, y el segundo plano, ¿no? Extensor del dedo índice, extensor largo del dedo pulgar, extensor corto del dedo pulgar y músculo abductor largo del dedo pulgar. Entonces acá podemos observar cómo el nervio radial emerge del plexo braquial, va por la tala posterior de la diáfisis del húmero, pasa por el canal de torsión, ¿no? Y ese es punto de reparo para ubicarlo a él. Y también es punto de reparo si hay algún problema pues, traumático a este nivel para lesión de este nervio, ¿no? Acá lo podemos apreciar en el canal de torsión, acompañado de la arteria y de las dos venas satélites. Acá tenemos las lesiones que pueden suscitarse por las patologías con respecto a estos nervios. La lesión del nervio mediano nos va a dar la mano del predicador. ¿Por qué? Porque el nervio mediano, prácticamente ya hemos hablado, que da la inervación de los fascículos laterales, ¿no es cierto?, del flexor común profundo. Quiere decir que estos dedos, el primer, segundo y tercer dedo, no van a poder hacer flexión, por eso se dice la mano del predicador en lesión del nervio mediano. Mano en garra. La mano en garra es lesión del nervio clásica, lesión del nervio cubital, ¿no? Luego tenemos la lesión del nervio radial justo a nivel del canal de torsión o tercio medio de la diáfisis del húmero, ¿no? Donde nos va a dejar una mano péndula. Y luego otra patología para terminar, que es clásica a nivel del antebrazo, es la fractura de Coles, que va a ser el segmento distal, ¿no es cierto?, del radio, se desplaza hacia la parte dorsal, ¿no?, con cierta lateralidad hacia el radio, hacia la parte lateral, y a esta característica se denomina dorso de tenedor, que es característica de lo que vendría a ser la fractura de Coles. Listo, chicos, esa es la clase de hoy.